Este mensaje puede parecer solo uno más entre tantos que atraviesan tu día, pero hay algo sutil en el hecho de que, entre tantos estímulos, tantas voces, tantas cosas disputando tu atención, fue aquí donde permaneciste por unos instantes más, y tal vez eso no sea tan aleatorio como parece, tal vez exista dentro de ti una búsqueda silenciosa de algo que no sea solo otra explicación, otra respuesta lista, otro intento de organizar aquello que, en el fondo, nunca se organizó completamente. Porque, de alguna manera, aprendiste a creer que la vida necesita tener sentido. Que todo necesita encajar. Que cada elección debe llevar a algún lugar coherente. Que cada etapa debe tener un propósito claro. Que, al final, todo debe conectarse de una forma que pueda ser comprendida, explicada, justificada. Y eso no surgió de la nada. Crecemos escuchando historias que siempre cierran. Viendo narrativas donde todo se resuelve. Creyendo que, incluso en los momentos confusos, existe una lógica escondida esperando ser descubierta. Como si la vida fuera un rompecabezas, y nuestra función fuera encontrar las piezas correctas hasta que todo finalmente tenga sentido. Pero hay un punto en el que esa búsqueda empieza a pesar. Porque la vida real no se comporta como una historia bien escrita. No sigue una línea limpia. No respeta un orden lógico. No se preocupa por dejar todo claro. En realidad, se parece mucho más a algo inacabado. A caminos que comienzan sin un motivo aparente. A encuentros que surgen intensos y desaparecen sin explicación. A decisiones que tomaste sin entender del todo, y que, incluso al mirar hacia atrás, siguen sin una justificación clara. Y eso crea un tipo de inquietud muy específico. Porque comienzas a revisitar el pasado intentando organizar las cosas. Intentando entender por qué eso sucedió. Por qué elegiste aquello. Por qué ciertas personas entraron y salieron de tu vida. ¿Por qué fuiste quien fuiste en determinados momentos? Y cuanto más intentas darle sentido, más te das cuenta de que hay cosas que simplemente no se dejan explicar. Como si existieran partes de tu historia que escapan a cualquier intento de lógica. Y eso incomoda profundamente. Porque la sensación es de que falta algo. Una respuesta, un cierre, una explicación que finalmente ponga todo en su lugar. Pero tal vez ese sea el punto más difícil de aceptar. No todo fue hecho para encajar. No todo fue hecho para ser entendido. E insistir en encontrar sentido en todo puede ser una forma silenciosa de no aceptar la naturaleza real de la vida. Porque existe un tipo de control escondido en esa necesidad de comprender. La idea de que, si entiendes, dominas. Si explicas, organizas. Si encuentras sentido, resuelves. Pero la vida no es algo que pueda resolverse por completo. No es un problema. No es una ecuación esperando una respuesta correcta. Es una experiencia, y las experiencias no obedecen a la lógica todo el tiempo. Hay momentos que pasarán por tu vida sin dejar un aprendizaje claro. Hay relaciones que no te enseñarán algo específico. Hay etapas que no tendrán sentido ni mientras suceden, ni después de que terminan. Y eso no significa que hayan sido inútiles. Significa solo que su valor no está en la explicación. Está en la vivencia. Solo que eso entra en conflicto con algo muy arraigado dentro de ti, la necesidad de justificar. De mirar hacia atrás y decir, esto pasó por esto. De transformar todo en aprendizaje. De darle un significado claro a cada experiencia. Como si, sin eso, nada hubiera valido.
pero no todo necesita ser transformado en lección para tener importancia. No todo necesita ser entendido para haber formado parte de ti. Algunas cosas simplemente sucedieron. Y siguen existiendo dentro de ti, no como respuestas, sino como partes. Partes que no se explican. Partes que no se organizan. Partes que no siguen una línea lógica. Y tal vez madurar sea, en algún nivel, aceptar eso. Aceptar que hay capítulos de tu vida que no dialogan entre sí. Que hay versiones tuyas que no tienen sentido cuando se comparan. Que hay decisiones que nunca vas a poder explicar completamente. Y aún así, todo eso eres tú. Porque tu historia no está hecha solo de las partes que entiendes. Está hecha, principalmente, de las partes que viviste, incluso sin comprenderlas. Y existe un tipo de libertad muy silenciosa cuando dejas de exigir coherencia a todo. Cuando aceptas que no todo necesita cerrarse. Que no todo necesita enseñar. Que no todo necesita tener sentido para seguir teniendo valor. Porque, en el fondo, esa búsqueda constante de explicación puede estar alejándote de la experiencia real de vivir. No vives plenamente lo que está ocurriendo, porque ya estás intentando entender. Ya estás intentando encajar. Ya estás intentando prever el significado futuro de eso. Y, en ese proceso, pierdes el contacto con lo que simplemente es. Tal vez lo que falta no sea más claridad, sino menos exigencia de sentido. Menos necesidad de resolverlo todo. Menos urgencia de transformar la vida en algo perfectamente comprensible. Porque algunas de las partes más verdaderas de tu historia no te van a ofrecer respuestas. Te van a ofrecer presencia. Y la presencia no necesita ser explicada. Solo necesita ser vivida. Y tal vez exista un tipo de paz que no llega cuando todo tiene sentido, sino cuando finalmente aceptas que no todo necesita tenerlo. Y, en ese punto, sin grandes conclusiones, sin respuestas definitivas, sin esa sensación de que todo encajó perfectamente, algo dentro de ti empieza a descansar. No porque lo entendiste todo, sino porque, por primera vez, dejaste de exigirle a la vida que fuera algo que nunca tuvo la obligación de ser. Si crees, escribe, yo creo.